Bueno, ya estamos grabando. Buenos días a todos, los presentes y los que nos están viendo a la grabación. Vamos a empezar con la clase de hoy, repasando como siempre los conceptos clave que vimos la clase pasada. Después en una de esas, si Atilio se anima a hacer la pregunta, cosa que quede grabada también. Si no se anima, no importa. La clase pasada empezamos viendo lo que es el algoritmo de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. Vimos que cómo se hace a través de la tabla de páginas, vimos que entraba en una sola diapositiva, o sea que no era tan difícil. Y lo importante es que se traduce el número de página, el número de marco, y lo que es el offset dentro de la página es una cuestión que son los bits, digamos, que no se traducen. Después vimos que los fallos de página son muy costosos y me determinan cómo tiene que ser todos los criterios de decisión de cómo va a ser la memoria virtual. Va a ser asociativa pura, las páginas van a ir directamente ubicadas en cualquier marco, no va a haber ningún tipo de mapeo, va a ser writeback y va a usar LRU para reemplazo. Donde antes era quizás costoso o difícil implementar un buen LRU, ahora ustedes van a implementar el mejor algoritmo de LRU posible porque cualquier algoritmo va a demorar menos que un fallo de página. O sea, la idea de memoria virtual, digamos, o la idea de todos los diseños, de criterios de diseño de memoria virtual, es simple. Minimizar lo máximo posible la tasa de fallos para tratar de minimizar lo máximo posible los accesos a disco. Si antes considerábamos que la memoria es lenta para el procesador, el disco es inevitablemente lento. Ahí me avisan en el chat que llegó Matías. Buen día, Benjamín. Un placer contar con usted para que seamos más del doble de la clase pasada. Después otra cosa que vimos es que hay dos problemas con el mecanismo de paginación, básicamente. Un problema es que la tabla de páginas puede hacerse muy grande. Es muy fácil de que se haga grande cuando el mecanismo se va escalando y se busca escalar y se busca ampliar. La tabla de páginas se hace inmanejable. Entonces lo que se hace es hacer que la traducción se haga mediante múltiples niveles de tabla de página, ¿no? Y la idea es aprovechar la localidad, traer solamente las porciones, los pedazos de la tabla de páginas que se usan en cada momento y no tener todo el tiempo toda la tabla de páginas cargada en memoria. En ese caso, cuando hay múltiples niveles de tabla de página, el número de página virtual se va a dividir en tantos campos como niveles de traducción haya. O sea, si tenemos dos niveles de traducción, el número de página virtual se va a dividir en dos partes. Si tenemos cuatro niveles de traducción, el número de página virtual se va a dividir en cuatro partes. Atilio, antes de empezar a grabar, hizo una pregunta de cuando escalábamos, porque depende de cuántos bits tenga eh, la dirección virtual, cuántos bits sea, cuántos bytes tenga la entrada de la tabla de páginas, cuántos bits va a tener van a ser necesarios para cada uno de esos niveles. Y dice que hacía unas cuentas que no le daban. Y preguntaba si podrían sobrar bits. Sí, eventualmente pueden sobrar bits. O sea, lo importante es que nunca te falten bits y que se puedan implementar más, pero se pueden implementar varios niveles. Pero eventualmente los diseñadores pueden dejar bits de más en el espacio de direcciones que al final no se usan, pero no es, no es muy común, o sea, puede ocurrir, pero lo importante es que eventualmente es mejor que te sobre y no que te falte. Luego vimos que el segundo problema de el mecanismo de paginación, o del problema general de memoria virtual, es que si la traducción la hacemos mediante tabla de páginas y las tablas de páginas están en memoria, la traducción es lenta, porque tenemos que ir a memoria para después poder ir a memoria a buscar el dato.
Y la idea es que no queremos ni acceder a memoria para buscar el dato, porque para eso tenemos el caché, ni queremos acceder a memoria para hacer las traducciones. O sea, no tiene sentido acceder a memoria para después acceder al caché. Entonces lo que se usa un Translation Look-Aside Buffer, traducido como, o sea, mejor abreviado como TLB, que es una especie de caché para las traducciones. El TLB no es parte de la jerarquía de memorias, eso es algo que es importante, porque no almacena datos. Lo que almacena son traducciones, o sea, lo que hace es simplemente acelerar el mecanismo de traducción, pero no guarda datos, no es parte de la jerarquía. Los TLBs suelen ser pequeños, o sea, directamente no se mide su tamaño en bytes, sino en cuántas entradas tienen. Suelen ser asociativos puros, o si no, asociativos por conjuntos con una alta cantidad de conjuntos, con la alta cantidad de vías en realidad. Suelen tener una baja tasa de fallos, no solamente porque son pequeños y que son asociativos, muy asociativos, sino además por cómo es su funcionamiento, que al almacenar traducciones, por cada dato que se accede a una página completa, hace falta una traducción. Entonces, más o menos por cada 4 kilobytes de datos, hace falta una sola entrada en el TLB. Entonces, en general, suelen tener muchos accesos a memoria y todos con la misma traducción, lo que lleva a que tengan una baja tasa de fallos. Y como son eh, pequeños, asociativos, y además suelen tener un tiempo de acierto que es similar al del caché de nivel 1, más o menos entre un ciclo o un poco menos si tienen suerte. Y después lo último que vimos es cómo es el funcionamiento de todo este mecanismo de traducción cuando tenemos un TLB, cuando tenemos un caché, cómo es el acceso a datos y cómo es la traducción cuando tenemos todo junto, digamos, un caché de nivel 1 y un TLB funcionando en el mismo sistema. Vimos varios gráficos y con eso yo los dejé de torturar el viernes. No sé si quedó alguna pregunta o algo que quieran comentar. No hay ningún... Rosalba dice en el chat que tiene una duda, pero no sé si es medio tonta. No hay dudas tontas. Exactamente. Todas las preguntas merecen una respuesta. Y ahí te acaba de poner Santiago lo que es la frase de una película, creo. Así que te escuchamos, Rosalba. Rosalba dice que no le queda muy claro cómo puede ser más grande la memoria principal que la memoria virtual. En realidad es un caso poco común que la memoria principal sea mayor que la memoria virtual. Pero es un caso poco común porque en una PC de escritorio no tiene sentido alguno, en una PC, en un sistema embebido o en un celular tampoco tiene sentido alguno, pero sin embargo puede ocurrir en un caso en el cual vos tengas una supercomputadora, por ejemplo, en el cual vos tengas un procesador diseñado normal, o sea, no un procesador normal de PC, pero un procesador pensado para servidores, pero simplemente vos le pongas muchísima más RAM de lo que ese micro pueda soportar. Y vos, como estás manejando muchísimos procesos, todos de manera simultánea, lo que se hace es que digamos, o sea, todos los procesos manejan una memoria, una cantidad de memoria, y vos a la larga tenés mucha más RAM disponible, mucha más memoria principal disponible de la que puede manejar cada procesador, pero entre todos los procesadores, o entre todos los procesos, todos los programas que están ejecutando, el sistema operativo se encarga de administrar de la mejor manera posible esa cantidad de memoria RAM. Ahora me dice que no, Rosalba en el chat me pone que no, que en realidad se refiere a que la memoria virtual sea más grande que la principal.
Ese es el caso más típico. El caso más típico, vos en tu máquina, en este momento, ¿cuánto tenés instalado de memoria RAM? No sabes. Facepalm. Supongamos que tenés 8 GB de RAM. Dice Gonzalo que tiene 16 gigabytes. No, Rosario, no importa. Supongamos que tiene 8, supongamos que tiene 16. Tus programas probablemente tengan, tengan un procesador de Intel. Supongamos que tiene unos, vamos a hacer simple, una dirección virtual de 50 bits. Vamos a hacer una cosa, o 40 bits, si lo querés ver así. 40 bits implica que vos tenés una dirección virtual de 1 terabyte. Pero vos no tenés 1 terabyte de RAM, seguro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tus programas, ellos creen que tienen 1 terabyte. Y vos podés acceder a cualquier dirección de memoria. Dentro de cada programa cree que tiene 1 terabyte. Pero vos tenés solamente 8 gigabytes. Entonces el sistema operativo se encarga de utilizar o de administrar tus 8 gigas de manera tal que tus 10 procesos que debe estar corriendo por lo menos en este momento, cada uno de ellos crea que tiene 1 terabyte de memoria. Y de esa manera te genera la ilusión de memoria infinita para cada programa. ¿Se entiende un poco? Cuando vos escribís un código para cada uno de tus programas y el código se compila, vos podés usar o tener disponible 1 terabyte de memoria. Y después el sistema operativo se encarga de manejarlo en tu máquina de 8 GB. ¿Se entiende bien la idea? Además estoy seguro, Rosario, que no eres la única que estaba con una duda así. Lo que pasa es que los otros no se animan a preguntar. Gonzalo dice que había hecho otra pregunta arriba. Perdón, Gonzalo, se me había salteado. La pregunta de Gonzalo dice, ¿por qué demoran millones de ciclos los fallos de página? Bueno, es una pregunta medio fáctica, digamos. O sea, no es que yo digo que demoran millones de ciclos. Después te voy a mostrar por qué el tema que viene. Pero de todas maneras es que es un hecho. O sea, si vos te pones a ver los tiempos... Es más, hay una diapositiva en, en el tema uno, creo, que la podés buscar. De paso, para ver si estoy hablando tonteras o no, que dice más o menos cuánto demora un ciclo de procesador y más o menos cuánto demora un acceso a disco. Y vas a ver que hay aproximadamente 6 órdenes de magnitud entre uno y otro. O sea, es un hecho de que los procesadores son muy rápidos y los discos no. Entonces, los procesadores se miden más o menos una frecuencia en gigahertz con un tiempo de ciclo de nanosegundos, mientras que los discos, perdón, tienen su tiempo de acceso en el orden de los milisegundos. Y son 6 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, un acceso a disco son más o menos 1 millón de ciclos de procesador. Por supuesto, puede ser un poco más o un poco menos, pero estamos hablando de 6 órdenes de magnitud. Entonces, cuando tenés que calcular el CPI, lo multipliques por lo que lo multipliques 1 millón, si estábamos antes tratando de que sea un CPI de 1, de 1,1, de 1,3, y le multiplicamos la tasa de fallo de lo que quieras por 1 millón, olvídate, se te van todos los números al diablo, ¿no? Entonces es una cuestión de que la tecnología de los procesadores avanzó y la tecnología de los discos no tanto. Y hay alguno, quizás sea valiente y me diga, pero tenemos los SSD. Sí, tenemos los SSD que ayudan un montón, son muchísimo más rápidos. Lo vamos a ver en el tema que viene si tenemos suerte de terminar el tema 12 ahora. La clase que viene vamos a ver un poco de disco y de SSD.
Entonces, los fallos de página ocurren cuando la memoria no tiene una página y tiene que ir al disco. Y el disco es muy lento. Ahora sí, ¿queda alguna pregunta con respecto a la clase pasada? ¿Se entendió mejor, Rosalba? Porque Rosalba me puso un como diciendo, bueno, entonces vamos a ver un par de cositas que nos habían quedado pendientes para cerrar el tema 12, de las cuales algunas, la primera es muy difícil, las otras no tanto. La primera tiene que ver con que cuando vimos eh, todos los ejemplos del sistema que tenía un TLB y tenía el caché funcionando en conjunto, vimos que en general el acceso al TLB es previo al acceso al caché, para de esa manera poder acceder al caché con direcciones físicas. Pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que habíamos dicho que el acceso al caché de nivel 1 sobre todo es crítico, porque el tiempo de hit del caché de nivel 1 es, es crítico porque suele determinar el tiempo de ciclo del procesador. ¿Se acuerdan? Entonces, si ahora además de lo que es el tiempo de hit del caché nivel 1, yo para poder tener ese tiempo de acceso, tengo que acceder antes al TLB, que dijimos que es rápido el TLB, pero por más que sea rápido, es más o menos un tiempo de acceso similar al del caché de nivel 1. Entonces, por más que sea similar, si ya estamos hablando de que son más o menos un ciclo más, estamos hablando de que en realidad el acceso a un hit del caché va a demorar ahora el doble de tiempo. Entonces, si va a demorar el doble de tiempo el hit del caché, probablemente todos los tiempos de ciclo se me vayan al doble, porque influye directamente en la frecuencia del procesador, lo cual es un efecto que no es deseado. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para no acceder, o sea, no pagar esa penalidad que es, digamos, no es una penalidad, tratar de no acceder al caché con direcciones físicas después de la traducción? Hay dos alternativas, hay tres alternativas en realidad. La primera alternativa es no accedamos al caché con direcciones virtuales, con direcciones físicas, perdón. Lo accedamos antes y lo accedamos con direcciones virtuales. Total, realmente, ¿cuál es la diferencia o por qué tendríamos que esperar que se traduzca de dirección virtual a dirección física para recién poder acceder? Y sí, se podría acceder a un caché con direcciones virtuales. El problema que tiene de acceder al caché con direcciones virtuales es que, lo que dice ahí en la diapositiva, ocurre un problema de alias. ¿Qué son los alias? El tema es que, si se acuerdan, una de las cosas que les comenté yo cuando empezamos a ver el tema de memoria virtual, cuando veíamos el ejemplo de P1 y P2, cosas así, el primer ejemplito, era que hay direcciones virtuales que pueden mapearse a una misma dirección física, con la idea de que se puedan compartir datos entre programas. Entonces, si nosotros hacemos que varias direcciones virtuales se mapeen a la misma dirección física, esto podría hacer que varios bloques de caché estén cargados con realmente el mismo dato, ¿no? Porque si accederíamos al caché con direcciones virtuales, el programa 1 podría estar accediendo al caché para buscar un dato, lo va a traer a ese dato en el caché,
El programa 2 va a acceder con su dirección virtual, que va a ser distinta, pero va a buscar el mismo dato, lo va a traer en el caché, entonces vamos a tener el caché cargado con dos bloques que van a ser el mismo bloque duplicado, lo cual va a ser algo ineficiente porque el caché que es chico y tiene pocos bloques, lo vamos a estar cargando con datos duplicados, lo cual es ineficiente. Y además hay un problema. ¿Qué pasa si yo escribo uno de esos datos y lo modifico? Me voy a tener que dar cuenta que el otro dato, el otro bloque que también está en el caché, es en realidad el mismo dato y lo voy a tener que también modificar. Y eso es no solamente es bastante difícil de hacer, sino que además es bastante costoso de hacer. Entonces, por este problema de alias, es en realidad que no se accede al caché con direcciones virtuales. ¿Se entiende más o menos cuál es el problema y por qué no se accede al caché con direcciones virtuales? Bueno, ahí Mateo me pregunta en el chat de por qué no se hace una nueva etapa en el pipeline, lo cual es una alternativa. Ya la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y lo que comenté recién, digamos que acceder al caché con direcciones físicas, en general, aumenta el tiempo de acierto. Entonces, eh, se, dejando de lado la propuesta dejando momentáneamente de lado la propuesta de Mateo de hacer una nueva etapa en el pipeline, vamos a ver un pequeño detalle. El TLB normalmente se accede con los bits más significativos de la dirección virtual, porque lo que buscamos es acceder de manera asociativa buscando el número de página para obtener el número de marco. ¿Está claro? Entonces lo que se busca son los bits más significativos, el número de página de la dirección virtual. Y además, los bits menos significativos de la dirección virtual son los correspondientes al offset de la página. Y esos bits dijimos que no se traducen. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, fíjense que ahora en realidad si se busca en la diapositiva, la que tenía el diagramita de traducción, recuerden que el caché en realidad se ha accedido con los bits menos significativos de la dirección física. Porque para acceder a un bloque de caché, lo que necesitamos son los bits de índice y los bits del desplazamiento dentro del bloque. Y esos bits suelen ser los menos significativos de la dirección física. Entonces, si se puede hacer, los diseñadores dijeron, che, yo puedo hacer que en realidad acceder al caché con los bits del offset, ¿no? Y esos bits del offset de página son los mismos de los que no se traducen, o sea que son los mismos en la dirección virtual que en la dirección física. Entonces, si yo puedo lograr que yo puedo obtener un bloque de caché solamente con los bits del offset de la dirección virtual, de esa manera ya no tengo que esperar que se traduzcan los bits para poder acceder al caché. ¿Se entiende? Porque los bits del offset de página de la dirección virtual no se traducen, son los mismos en la dirección física. Entonces, si me alcanza para meter el índice y el desplazamiento de bloque del caché dentro de la cantidad de bits que tenga para el offset de página, puedo empezar a acceder al caché sin tener que esperar la traducción. Para hacer eso, se tiene que cumplir esa condición que está ahí, puesta en la diapositiva. La cantidad de bits necesarios para el índice y el offset del caché debe ser menor o igual que la cantidad de bits del offset de página virtual. ¿Se entiende la idea? Ahora, con eso, ustedes dicen, bueno, pero estamos accediendo entonces con direcciones virtuales.
Sin embargo, acá está el truco que se les ocurrió, es que para evitar el problema de alias, la etiqueta que se almacena en el caché no es la dirección, no es la dirección virtual, sino directamente es la etiqueta de la dirección física, de la dirección traducida. ¿Estamos? Entonces, lo que se hace ahí es una mezcla de, se accede al caché primero, tratar de, como dijimos que además los cachés de nivel 1 suelen ser de mapeo directo, tratan de acceder al bloque o ir accediendo al bloque con la dirección, con los bits de offset de la dirección virtual. De ahí yo ya obtengo un bloque. Y cuando voy a comparar la etiqueta para ver si tengo el acierto, ya, una vez ya accedido al bloque de caché, ya juego con los tiempos con que espero con que ya está la traducción del TLB. Entonces ya cuando accedo para comparar la etiqueta que comparo ya es traducida. Y de esa manera me evito los problemas de alias. Entonces, lo que se dice es que estos cachés, que son muchos de los usados actualmente, son cachés indexados virtualmente, pero con etiquetas físicas. Y eso se llama los cachés VIP o algo así, que son, en inglés es virtually indexed, pero physically tagged. Que son cachés indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. Y hay una pregunta que dice Atilio en el chat, que dice, pero la condición esa que se tiene que cumplir acá, esta condición, para poder acceder al TLB en paralelo con el caché, dice, me estaría limitando el tamaño del caché a 4 kilobytes. Sí, pero no. Y lo vamos a ver en esta diapositiva que tiene acá, que dice que poner en paralelo el TLB con el caché suele limitar el tamaño del caché. O sea que Atilio está haciendo spoiler de las diapositivas, lo cual está muy bien porque significa que va entendiendo el tema. Entonces, primero, no es que el tamaño del caché se limita a 4 kilobytes primero, sino que el tamaño del caché se limita al tamaño de páginas, que normalmente las páginas son de 4K. Entonces, por eso el tamaño de los cachés se limita a 4 kilobytes. Entonces, como era, si las páginas son de 4 kilobytes, o sea, con 12 bits de offset, entonces solamente podría poner un caché de mapeo directo de 4 kilobytes. Eso tiene razón Atilio y hay una limitación ahí. Ahora, pregunta, se podría de alguna manera poner un caché de 8 kilobytes? Y Rosalba tira en el chat una tímida respuesta diciendo con 2 vías. Y ¿qué opinan los demás? Antes de ver si Rosalba está muy alejada o dio en el clavo. Dice Mateo, tiene sentido. Benjamín apunta a otra perspectiva que es, si Rosalba lo dice, Rosalba raras veces se equivoca. Debe ser que tiene razón. Y sí, tiene razón. La clave acá es, no podemos aumentar el tamaño y estamos limitados con un caché de mapeo directo. Pero si el caché fuera asociativo por conjunto de 2 vías, yo les he dicho que es como poner 2 cachés de mapeo directo en paralelo, más o menos. Y lo importante es que eso no me aumentaba el índice, me aumentaba el tamaño, pero no el índice. ¿Estamos? Entonces, en este caso, con los TLB en paralelo con el caché, tenemos limitaciones de índice y de offset. Entonces, en general, si queremos aumentar el tamaño del caché, pero no aumentar
el índice y el offset, lo que se hace es aumentar la asociatividad. Y en esa manera podemos poner un caché de 8 kilobytes asociativo por conjunto de 2 vías, de 16 kilobytes asociativo por conjunto de 4 vías, de 32 kilobytes asociativo por conjunto de 8 vías. ¿Se entiende la idea y se entiende cómo haces para no limitarte a Tilio? Y si no, otra alternativa sería la propuesta por Mateo, antes en el chat. Hagamos otra etapa del pipeline. Ponemos una etapa del pipeline primero que sea acceso al TLB y después otra etapa del pipeline que sea acceso a los cachés. Lo cual sí se puede, también se usa, no es que se usa uno o se usa la otra, se suelen usar medio las dos, porque la idea es, se pone una etapa, pero además se trata de ir accediendo igual al caché en paralelo para ir ganando tiempo, digamos. Acuérdense de los cachés no bloqueantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además otra etapa tiene que ver ya con los riesgos y vamos a ver que el super pipeline y que con la frecuencia y todo lo que tiene que ver con agregar una nueva etapa al pipeline. Pero sí se hace lo de que hace una etapa y sí se hace además en esa etapa tratar de ir accediéndolos en paralelo con el truco que les conté en la diapositiva anterior. Va, en esta diapositiva y en la anterior. ¿Preguntas? ¿Se entiende más o menos la idea? Fíjense que de todas maneras la clave siempre es tratar de ganar tiempo, de no perder tiempo. Bueno, y ahora empezamos a cerrar el tema. Gonzalo me pide un dibujo en el chat. Esta vez no tengo un dibujo por ofrecerte, Gonzalo, pero este es básicamente el dibujo de la traducción es usar los bits. Podés ver el dibujo, si querés, en el que estaba antes, donde estaba antes, en este dibujo, se lo puede utilizar. La idea es que acá, por ejemplo, si vos tenés, fíjate que está lo que es la dirección virtual acá arriba, la dirección física acá abajo, y en este ejemplo, fíjate que tenés los bits de índice más los bits del desplazamiento, más o menos en el dibujo, son más que los bits del offset. Entonces vos necesitas acá un par de bits, no sé si se distingue lo que estoy apuntando con el puntero, que son parte de el número de página virtual que se traduce. Bueno, en realidad no acá porque esta es página física, pero bueno, podés usar más o menos un dibujito parecido si esto fuera la dirección virtual. La idea es que el offset de la página sea mayor o igual que todos estos bits de acá. Y de esa manera sí te alcanzaría para hacer la traducción en simultáneo con la traducción. O sea, perdón, hacer el acceso al caché en simultáneo con la traducción. Fíjate que acá tenés 14 bits para acceder al caché y tenés 12 bits de offset. Entonces la idea es que estos sean 12 bits también. ¿Está? Volvemos a donde estábamos. Es aquí. Y hay una pregunta igual de Atilio que dice, en el pipeline, esa etapa nueva sería entre la etapa de ejecución y la etapa de memoria, ¿verdad? Y en realidad sí y no, Atilio. Primero, sería una cuestión de que tendría que ir entre la etapa de ejecución y memoria para el acceso a datos. Pero no te olvides que vos en el fetch estás accediendo a memoria de instrucciones. Entonces sería una etapa, sería como partir el fetch en dos etapas también. Es partís el fetch en dos etapas y partís
la etapa de memoria en dos etapas. ¿Se entendió lo que dije, Atilio? Claro, eso sí hay dos calles, que es lo más común, tener un calle de instrucciones y un calle de datos. En los pipelines que vimos nosotros teníamos un calle de instrucciones y un calle de instrucciones que se accede en la etapa de fetch y un calle de datos que se accede en la etapa de memoria. El TLB, en principio, sería para los dos. Tendrías que tener eventualmente un TLB para el calle de instrucciones, un TLB de instrucciones y un TLB de datos para el calle de datos. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con dudas, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Vamos a ver ahora lo que son el tema de protecciones de memoria, que es muy poquito, que es una explicación de la que quizás sea hoy la principal función de la memoria virtual, o la más, eh, digamos, reconocida o importante hoy en día. La idea es que se asegure que múltiples programas, aunque estén compartiendo la memoria, que es un recurso compartido, ninguno escriba en el espacio de direcciones de otro. O sea, la idea de la memoria virtual es asegurarse que no haya virus, que no hacerles más difícil el trabajo a los hackers y que cada programa pueda funcionar de manera correcta e independiente de los demás. ¿Está? Que los programas no escriban en el espacio de dirección de otros, ya sea de manera intencional o no, porque a veces no es que alguien sea un hacker y quiera romper un programa, sino que lo hace sin querer. Hace un programa con errores, con bugs, que lo que hace es perjudicar a otro. Y también, por supuesto, que cuando hablo de que no se escriba en el espacio de direcciones de otro programa incluye al sistema operativo, que a la fin de cuentas también es un programa más que corre en el procesador. Entonces, ¿cómo se hace para realmente compartir datos entre los programas? Supongamos que tenemos los dos programas P1 y P2 que venimos viendo desde el principio del tema. P1 le pide al sistema operativo acceder a los datos del programa 2. Entonces, si el programa 2 lo permite, lo que hace el sistema operativo es copiar la entrada de la tabla de páginas del programa 2 en la tabla de páginas del programa 1. No se copian los datos, se copia solamente la entrada de la tabla de páginas. ¿Está claro? Y eso incluye todas las protecciones que tenga y todos los permisos que ya tiene la entrada de la tabla de páginas del programa 2. ¿Está? Entonces la manera de compartir datos es copiar entradas en las tablas de páginas de los programas. ¿No? Entonces, para poder implementar todas las protecciones en un sistema de memoria virtual, el hardware le tiene que proveer al sistema operativo las siguientes características. Esto es importante, pero es teórico. Por un lado, tiene que tener mínimamente los dos modos de ejecución, por lo menos un modo usuario y por lo menos un modo supervisor. Menos mal que nosotros ya es un tema que lo venimos ya viendo y manejando, no solamente desde el principio, sino que ustedes ya a esta altura del partido saben que existen por lo menos dos modos de ejecución del programa, modo usuario y modo supervisor. También tiene que tener mínimamente datos de estado del procesador, o sea, el procesador guarda su estado en cierto momento, en todo momento, y que los procesos de usuario tienen que poder leer, pero no escribir ese estado. Se tienen que poder saber qué es lo que está pasando, pero no modificarlo. Y esos datos de estado son el bit de modo de ejecución, o sea, un programa de usuario tiene que poder saber en todo momento en qué modo se está ejecutando.
el programa de usuario tiene que poder saber en todo momento, poder leer el puntero base de la tabla de páginas para saber cuál es cómo hacer la traducción de sus datos, de su tabla de páginas. Y el proceso de usuario tiene que poder acceder en todo momento al TLB. Lo que no puede hacer es modificarlos, porque el que los escribe es el sistema operativo, ¿no? Y los son escritos por el sistema operativo mediante instrucciones que tiene el procesador, pero instrucciones que solo se ejecutan en modo privilegiado. O sea, nosotros, todo lo que vimos nosotros de las instrucciones de Lisa, del RISC-V, son instrucciones del modo usuario. No vimos casi ninguna instrucción del modo privilegiado, que es otra cosa aparte. Y lo último que debe proveer el procesador es algún mecanismo para pasar de modo usuario a modo supervisor y de modo supervisor a modo usuario. Normalmente se hace a través de lo que se conocen como llamadas al sistema, que en RISC-V son simplemente unas instrucciones que se llaman eCall, exception call, y SRET, que es supervisor return. O sea, llamada al sistema de una excepción y retorno de modo supervisor. Y si no me equivoco, ustedes sí vieron la instrucción eCall. Puede ser que lo usaron en el simulador. ¿Y cuándo lo usaron en el simulador? Cuando tenían que hacer llamadas al sistema, cuando querían leer un dato eventualmente del teclado, cuando querían mostrar un dato por la consola, que eran mostrar datos por pantalla. Entonces, cuando ese tipo de cosas eran llamadas al sistema y le pedían al, supongamos, sistema operativo que se cargaba en el simulador que les muestre un dato en la consola del simulador o les tome un dato del teclado de ustedes. Eso eran los que eran llamadas al sistema operativo. ¿Se entiende un poco? Bueno, y ahí está un pequeño recordatorio. Las tablas de páginas de los programas son de los programas. Las tablas de páginas pertenecen a cada programa, pero se guardan en el espacio de direccionamiento del sistema operativo. O sea, porque la traducción no la hacen los programas de usuario, sino que eh, la hace, o sea, se hace, digamos, una traducción rápida, se trata de hacer mediante el TLB, pero la hace el sistema operativo. Entonces, ¿qué es un cambio de contexto? Ahora que yo ya les mencioné varias veces que es cambio de contexto, se le llama cuando el sistema operativo dice que deje de ejecutarse un programa y pase a ejecutarse otro programa en ese momento. ¿Cuándo hace normalmente un cambio de contexto? Cuando tiene un fallo de página. ¿Para qué? Para no quedarse esperando que se resuelvan los millones de ciclos que demora un fallo de página, que es un acceso a disco. Entonces dice, bueno, en este tiempo aprovecho y utilizo mi recurso procesador para que esos millones de ciclos ejecute otro programa, que los aproveche, y después cuando el disco esté, sigo ejecutando el programa anterior. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando queremos ejecutar un programa P1 en vez de un programa P2? Lo primero que se tiene que hacer es borrar en el TLB todas las entradas pertenecientes a P2. ¿No? Eso se conoce como un TLB flash. Que por supuesto borrar el TLB es costoso, es caro, pero como es pequeño y es asociativo, no es tan caro como borrar una tabla de páginas o borrar alguna otra cosa. Igual puede consumir bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O lo que se suele hacer para que ese borrado de TLB no consuma tanto tiempo y sea más rápido aún, o no haya necesidad de borrarlo. Lo que se suele hacer es extender el espacio de direcciones virtuales
agregando un identificador de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mantenemos, además del puntero base a la tabla de páginas, un puntero adicional, un registro adicional del estado, que se lo suele conocer como ASID, que es Application Space Identifier, que es un identificador de qué, qué programa, qué proceso se está ejecutando en ese momento. O sea, como que cada programa tiene una etiqueta, un número de identificador. Entonces, cuando se generan los procesos nuevos en el sistema operativo, se les asigna un número y ese número se guarda en el registro, en un registro. Entonces, en todo tiempo, en todo momento, el procesador, o cuando se está ejecutando un programa, se sabe ese código a qué proceso, a qué programa pertenece y está ejecutándose en cada momento. ¿Está claro la idea? Y además, entonces, se amplía el espacio de dirección del TLB, por ejemplo, y además de tener la etiqueta del TLB, que era toda la dirección de número de página, ¿estamos? Además, lo que se amplía la etiqueta es, se concatena ese número de página con el valor del proceso. Entonces, se tiene un acierto en el TLB solo si coincide la etiqueta, o sea, el número de página virtual, y además coincide el identificador de proceso. O sea, se comparan dos cosas: que estoy accediendo a la dirección que quiero acceder y que pertenece al proceso que quiero, que generó esa dirección virtual. ¿Estamos? De esa manera podemos evitar hacer, o sea, ampliamos el tamaño del TLB, ampliamos un registro más en el procesador y evitamos tener que vaciar el TLB en cada cambio de contexto. ¿Se entiende la idea de este identificador de proceso? Y ojo, si agregan este identificador de proceso para las entradas del TLB, también tienen que hacerlo en los cachés, con las etiquetas del caché. Se suele hacer y últimamente es bastante importante hacerlo por temas de seguridad. Lo que se hace es ampliar la etiqueta de los bloques del caché para ver que no solamente coincida la etiqueta, para saber si tenemos un acierto, sino que además coincide también con el proceso que estamos tratando el proceso que se está ejecutando. Y no se permita que distintos procesos puedan acceder a datos de otros. ¿Preguntas? Ya un poquitito más, Benjamín, ya hacemos el recreo. Ya estamos, ya estamos. Todavía tengo unos 5 minutitos más. Estamos terminando el tema. ¿Cómo, además de todo esto que les vengo contando, qué más les quiero contar? Simplemente un ejemplo de cómo es la memoria virtual en lo que son los procesadores que implementan el ISA x86-64, o sea, los procesadores de Intel y de AMD. Porque todos los que son los de ARM y los de RISC-V son bastante parecidos a lo que ya les había comentado. Este también, pero con algunas pequeñas salvedades y cosas interesantes. En realidad, casi nada interesante, es lo mismo también, porque la paginación es la misma para todos. Simplemente cortarles que desde que se empezaron a utilizar los core, como el core i3, i5, i7, todo eso que se usan hoy en día, eso se empezó a utilizar en el 2005. La idea era que cuando empezaron tenían direcciones virtuales de 48 bits y direcciones físicas de hasta 46 bits. Mantenían las páginas de 4K. Entonces Atilio de ahí puede hacer su
juego de aritmética a ver si le da o no le da. Y mantenían 4 niveles de traducción de tablas de páginas. Y más o menos era una cosa así como se muestra a continuación. Tenía la página acá, tenía los bits de offset que como siempre no se traducen, y después tenía un número de página que estaba compuesto de 4 campos. Con unos bits tenían distintos niveles, pero era el primer nivel de tabla de páginas. De acá obtenían un puntero al segundo nivel, este es el offset del segundo nivel. De acá obtenían otro puntero, un tercer nivel, el offset al tercer nivel, puntero al cuarto nivel, el offset al cuarto nivel, y de ahí recién obtenían el puntero a la página que uno quería y obtenían el offset de la página. Si se fijan, es más o menos lo mismo que venimos manejando nosotros, pero en vez de nosotros meter con 2 niveles, acá lo tienen con 4. El dibujito es sí, muy similar. Y lo que tiene de interesante, que va con respecto a la pregunta que me hizo Atilio antes de empezar la clase de hoy, es que fíjense que este tenía bits que no se usaban eventualmente. Y esos bits eventualmente se podían utilizar para algún otro esquema o algo más. Lo importante es que, como les dije, puede haber bits que sobren, pero no que falten. Ahora, desde el 2017, o sea, hace 4 años, ampliaron las direcciones virtuales a 57 bits y ampliaron también la capacidad de las direcciones físicas para hacerlas de hasta 52 bits. O sea que un procesador de Intel o de AMD, nuevo uno de los Ryzen de tercera generación, o un procesador Core de un i5 de, creo que de séptima generación o octava generación, ya no me acuerdo, soportan hasta, ¿cuánto vendría a ser 2 a la 52 bits de RAM? Son 4 exabytes, si no me equivoco, de RAM. Estamos muy lejos, digamos, de, de tener todavía esa RAM, pero los micros ya la soportan porque uno nunca sabe realmente. Siempre hay un loco que le quiere conectar mucha RAM o algo a los procesadores. La idea es que los procesadores lo tienen que poder soportar y tienen que durar varios años, así que por cuestiones de compatibilidad, así que nunca está de más tener muchos bits para direcciones virtuales y para direcciones físicas. Me pregunta Leandro en el chat, ¿esos bits sobrantes no se colocan bits de control? En esos bits sobrantes de la dirección, en general, no. Si te sobran para acceder a los distintos niveles, te sobran. Lo que vos ponés bits en general para estado y para control son en los descriptores de tabla de página, o sea, en los bits que son sobrantes de acá, de la entrada de tu tabla de páginas. Vendría, no, acá vendría a ser. En estas entradas de la tabla de páginas suelen ser un múltiplo de 2. Estamos de 64 bits, por ejemplo, y no necesitas tantos bits, entonces ahí sí te sobran, utilizas bit de estado, bit de permisos, bit de lo que sea, ahí sí los tratas de usar. Y eventualmente si te sobran, bueno, te sobran, pero también acá los tratas de usar. A estos bits en general son sobrantes. Y Atilio dice ahora que también se perdió con lo que era antes, ¿dónde va el identificador del proceso? El identificador del proceso, por un lado, es un registro adicional que va en medio del micro. O sea, así como tenés un PC, tenías un registro eh, eh, de causa para manejar cuando se genera una interrupción, tenías un registro con el puntero base, la tabla de páginas, hay un registro más suelto así en medio del micro, que es un registro de identificador de proceso. Y ese registro se compara con, imagínate lo que es los bits de etiqueta, tanto del TLB como del caché. Cuando vos tenés la etiqueta, a esos bits se amplían, digamos.
vamos con un poco de cómo es la memoria virtual hoy en día. Es que desde que se inventó el sistema de memoria virtual, allá por la década del 60, o sea, hace 60 años también, la capacidad de la memoria se incrementó casi 100.000 veces. Entonces, antes era muy importante tener una memoria infinita, y ahora las memorias realmente son muy grandes y se puede soportar más todavía. Por suerte, los sistemas actuales presentan una muy baja tasa de fallos. O sea, en general, ustedes fíjense que tenemos tres niveles de caché, entonces uno va un dato, en general está en el caché nivel uno. Si no está en el caché nivel uno, trata de que esté en el caché nivel 2. Si no está en el caché nivel 2, trata de que esté en el caché nivel 3. Si no está en el caché nivel 3, hay que ver si está en el memoria principal. Y si no está en el memoria principal, recién hay que ir a buscarla en disco. En total, fíjese la cantidad de veces que tiene que fallar y en general todo eso hace que sea una muy baja tasa de fallos global, digamos. Entonces, si tenemos mucha memoria y tenemos una muy baja tasa de fallo, ¿por qué se sigue usando hoy en día memoria virtual? Y la realidad es que se sigue usando por protecciones. El mecanismo de protección sigue siendo muy utilizado y la idea de la multiprogramación y de tener múltiples programas eh, corriendo simultáneamente en una máquina, esa se sigue utilizando. Entonces, eso nos da, la memoria virtual también nos da la flexibilidad y la transparencia. ¿Estamos? O sea, nos permite que podamos seguir escribiendo los programas diciendo hago un load de la dirección 1000 y en realidad jamás tenemos idea de realmente dónde se carga ese programa porque es totalmente dinámico. Entonces nos da transparencia y nos da flexibilidad en el sentido de la relocalización. Si apagamos la máquina y la volvemos a prender, nuestro código sigue siendo el mismo, va a tratar de hacer un load 1000 y en realidad capaz que se cargue en una dirección de memoria totalmente diferente. ¿Está claro? Y nos da eficiencia. O sea, el hecho del mecanismo de paginación y solamente traer las páginas que necesitamos por el principio de localidad nos permite, nos ofrece, digamos, un uso mucho más eficiente del recurso compartido que es la memoria principal. Entonces, esos motivos, ya la idea de presentar una memoria infinita no es tanto lo importante, sino se sigue utilizando por protección, flexibilidad, transparencia y eficiencia. Hay una cita que creo que ya se las comenté, o sea, se las mencioné también hace un rato, que en el año 76 hubo uno de los grandes arquitectos de computadora que hubo, que dijo que hay un error que es muy difícil de reponerse en la arquitectura de computadoras, que es no tener suficientes bits para el manejo y el direccionamiento de memoria. Eso en general limita muchísimo a los procesadores y son problemas que hay que pensar con mucha perspectiva para adelante, digamos. Entonces, fíjense que en el 2017 los diseñadores de Intel, para dar un ejemplo, aumentaron la cantidad de bits de memoria virtual y memoria física hasta 52 bits, por ejemplo, memoria física. Ustedes dicen, pero ¿para qué necesitar una máquina que pueda soportar 4 exabytes de RAM? Bueno, lo importante es pensar a futuro y que ese procesador dure en el tiempo y que no haya cuestiones eh, de que por cuestiones de que no, después tenga más memoria de la que pueda manejar, el procesador tenga que ser dado de baja o la arquitectura tenga que ser dada de baja. ¿Se entiende? No solamente el micro, sino el ISA. Como corolario de eso, fíjense que más o menos cada 12 años aproximadamente se incrementa el espacio de direcciones virtuales. O sea que podemos esperar tranquilamente el próximo incremento del espacio de direcciones virtuales en el 2029 aproximadamente. ¿Se entiende todo esto de cómo es la memoria virtual hoy en día? Yo sé que Benjamín está desesperado por el recreo, así que vamos con el resumen final.
y hacemos el recreo. ¿Qué vimos en este tema? Vimos que la memoria virtual es un nivel más en la jerarquía de memorias. Se encarga de manejar la memoria principal y maneja la memoria secundaria como la penalidad que se paga para cargar la memoria principal. Inicialmente era útil para compartir memoria cuando la memoria era limitada. Hoy en día es útil por su esquema de protecciones y por su flexibilidad y transparencia. La forma más común de la memoria virtual es a través de paginación. Eso implica que la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se realiza mediante tablas de páginas. Para evitar problemas de tamaño de esa tabla de páginas, se utilizan múltiples niveles de traducción. Y para evitar que sea lento el proceso de traducción, se utiliza un TLB, que es como un cache de traducciones. Tanto lo que es caché, todo lo que es memoria virtual y todo lo que es TLB se analizan siempre en base a las mismas 4 preguntas que se las hice cuando empezamos a ver caché, que es ¿dónde pongo un bloque? Y acá piensen en un bloque, una página, lo que sea. ¿Cómo identifico un bloque? ¿Cómo hago para saber si tengo un acierto o no? ¿Cómo reemplazo un bloque? ¿Y qué hago con las escrituras? Si ahora repasan tema 11 y tema 12, van a ver que siempre esas preguntas son las que me estuvieron definiendo cómo diseño todo el sistema. Y después vimos que también la performance en general de un procesador no depende solo de su ISA y de su implementación. Hemos puesto muchísimo esfuerzo en todos los temas anteriores para hacer que un CPI sea bajo, que el tiempo de ciclo sea bajo. Y después vimos que la performance de un procesador está muy fuertemente influenciada por lo que es la jerarquía de memorias. En general, un procesador de hoy en día pasa aproximadamente la mitad del tiempo esperando que se resuelvan fallos de memoria. O sea, de todos los ciclos que ejecuta el procesador, un ciclo ejecuta la tarea y un ciclo está esperando que se resuelva un fallo de memoria. Y además de eso, toda la jerarquía de memoria de un micro, o sea, lo que es cache de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, TLB, MMU, toda la historia que hay que poner, consume aproximadamente la mitad del área del micro y consume aproximadamente la mitad de la energía de un microprocesador moderno, como para que tengan una idea de el impacto que tiene la jerarquía de memorias completa dentro de lo que es el diseño, la arquitectura de computadoras hoy en día. Con eso tenemos las diapositivas de agradecimiento y finalizamos el tema 12 y hacemos la presentación por el momento y le damos con el gusto a Benjamín. No, Benjamín, no nos vemos el miércoles. Hacemos un pequeño recreo de 10 minutitos. Son las 9:11. Vamos hasta las 9:21 y arrancamos con el tema 13. Así Rosalba se hace un cafecito. Los dos Santiago seguro se me durmieron. Bueno, algún reemplazo tiene que haber, Rosalba. 9:11, recreo 10 minutos, 9:21. Nos vemos en un ratitito.
Bueno, yo ya estoy. Tenemos todavía un minutito más de recreo. Veo que en el chat Mateo puso que a principio de año se compró un disco rígido, un disco duro, y gracias a este tema ahora entiende que debería haber comprado más RAM. Bueno, puede ser. Veo dos cosas interesantes. Tres cosas interesantes. Primero, cualquier cosa que le compres y le mejores a tu máquina siempre va a ser bueno. Quizás hubiera sido mejor más RAM que en disco. Pero en general siempre cuando uno le va a hacer arreglos y mejoras, es positivo, digamos, y se nota. Segundo, es positivo también que tengas la impresión de que has aprendido algo. O sea, decís, uy, y que a pesar de que te cuestiones una decisión que tomaste al principio de año, significa que estás más sabio ahora hoy en día porque has aprendido algo nuevo. Y el tercer comentario es que ahora, inclusive en este tema que vamos a ver, vamos a empezar a hablar de discos y del sistema de entrada-salida, así que vas a poder tener más datos todavía para ver si es una mejor o mala decisión la que tomaste al principio de año. Ah, bueno, también lo que dice Santiago, o sea, lo que hayas comprado siempre es mejor que lo hayas comprado en ese momento, porque si lo querés comprar ahora ya sale el doble. Eso es típico del país en el que vivimos. Puede haber sido por culpa del disco, o de la RAM, o de ambos. Vamos a compartir la pantalla. A ver, Mateo dice que en el administrador de tareas ve que estaba utilizando mucho el disco rígido. Y que cada vez que se le trababa la PC era porque estaba el disco al 100%. O sea, compró un disco, no sé si más grande, más rápido, y seguía igual. Y después se compró más RAM y está nadando en felicidad. Exactamente. Es fundamental la RAM. Y sobre todo, hoy en día los navegadores web, como ya hacen casi muchas cosas con el navegador web, tienden a consumir mucha RAM, tanto el Chrome como el Firefox, más en los sistemas operativos. Así que nunca está de más RAM. Siempre va a ser una buena decisión. Y a la hora de comprar un teléfono, ni les cuento. Bueno, 9:23. Ya estamos todos. Rosalba, Benjamín, Santiago, Atilio, Valentina, Gianluca, Enzo. Bueno, arranquemos con tema 13. El tema 13, sistema de entrada-salida. Primero siempre el pantallazo general. Estamos ya hemos pasado lo que creo que es la peor parte de la segunda mitad, que es como arranca en el tema 11-12. Ahora vamos a ver un par de temas un poquito más light, tres temas un poquito más light. Eh, no tanto, pero bueno. Y este sistema de entrada-salida es mitad de, de, o sea, digamos, tema 11 12 digamos, el tema 13 termina de cerrar una cuestión de un coso acá de 11 12 y 13 y a su vez abre otra área, digamos, que sería tema 13 y 14. Está justo ahí en el medio, digamos. El parcial sigue previsto para fecha 30 de junio. ¿Tienen ya novedades de algunos otros parciales? No me vengan después con el profe, que podemos pasar el parcial 15 base de datos. No, base de datos, ¿qué tiene que base de datos? Sí, ¿y A? ¿Será?
Sí, estamos de 10 entonces. Y, por supuesto, el pequeño cronograma nuestro, hoy empezamos el tema 13, vamos a seguir el miércoles en clase con el tema 13, el miércoles o mañana probablemente por ahí se esté publicando el práctico 5, que son temas 11 y 12, y que se rinde el miércoles de la semana que viene. Entonces este miércoles ustedes no tienen clase práctica. ¿Están? Eso ya creo que ya sabían, así que se refuerza la buena noticia. Y el viernes terminaríamos en principio con el tema 13 y empezaríamos con el tema 14. ¿Alguna pregunta así rápida con respecto al cronograma? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver lo que es un esquema básico de lo que es el subsistema de entrada-salida. Vamos a ver lo que es el rol del sistema operativo, que es fundamental en el tema, y de vuelta, ustedes me van a decir, pero estamos viendo la arquitectura de computadora, el sistema operativo es otra materia, lo cual es cierto, pero estos son los temas en los cuales se mezclan mucho las cosas, y yo les voy a ver les voy a contar cómo funciona el subsistema de entrada-salida desde el punto de vista del hardware. Probablemente después, en la materia que viene, van a ver cómo van a seguir viendo ese sistema de entrada-salida, pero desde el punto de vista del software. Vamos a ver cómo se hace la delegación de responsabilidad entre el sistema operativo y el procesador, métricas de performance, y después vamos a hablar la mayor parte del tiempo sobre ejemplos de dispositivos de entrada-salida, y les voy a contar sobre 3 dispositivos que son los discos magnéticos, los discos de estados sólidos y las RAM no volátiles. Este tema, entre paréntesis, Rosario me había prometido que iba a leer todo el libro, todo el capítulo 5 del libro. No sé si pudo cumplir el fin de semana. Pasaron cosas, me dice Rosario. Bueno, tiene todavía margen para ponerse el día hasta el miércoles. Esta lectura de este capítulo, fíjense que estaba medio surtido. Hay una sección sección del capítulo 1 del libro, tiene partes, tiene un par de secciones del capítulo 5 también y una sección del capítulo 6. Esta está medio repartida. Y hay una sección también 5.11 que es para los que les guste profundizar un poco más en algunos de estos temas. ¿Estamos? Pero no hay un capítulo específico, pero está bastante repartido, como les dije recién, y está cubierto por lo menos todo lo que es la primera parte de, de lo que es el rol del sistema operativo y toda la parte de disco. Ya sobre SSD y memorias no volátiles, no hay nada en el libro. Entonces, siempre que empezamos así un tema que es un bloque nuevo, parte de una computadora, ya hemos visto este dibujito un montón de veces. Toda computadora tiene 5 componentes principales. Ya hemos visto el procesador con el camino de datos, con el control. Ya hemos hablado del sistema de memoria. No voy a entrar mucho más en el sistema de memoria, lo voy a tocar un poquito de costado. Y lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a empezar a ver con este tema es el sistema de entrada-salida. Un esquema básico de un sistema de entrada-salida es como se muestra en ese dibujito ahí. Básicamente está el procesador, está su caché y está la memoria. El procesador con el caché, todo esto está junto, digamos, y está la memoria principal, que ya es una cuestión que está afuera del procesador. Esto en lo que es, como dice ahí, la conexión, la idea más básica de conexión, es que todos estos se conectan a un bus. Este bus se lo llama como el bus de memoria o entrada-salida. El procesador pide datos a la memoria a través de este bus, la memoria le devuelve los datos a través de acá. Y después hay otros dispositivos,
como discos, placas de video, placas de red, lo que sea, que se tratan de colgar de algún modo ese bus para poder intercambiar datos cuando el procesador quiere enviar datos o cuando le quieran pasar datos al procesador o pasar datos a la memoria. Si el procesador pide un dato a memoria, si la memoria no está, lo que hace es después iniciar una transacción con disco, entonces le va a dar datos, le va a dar una serie de indicadores al controlador del disco, el disco va a buscar ese dato, lo va a traer y a través del bus lo va a colocar en la memoria para que sea accedido por el procesador. Entonces, ¿qué nos da este dibujito? Nos muestra tres cosas básicas. Primero, que hay algo que conecta todo, que es este bus, ¿no? Que en realidad no es tan así, pero después vamos a entrar en ese detalle. Segundo, que hay varios dispositivos y cada dispositivo tiene lo que se conoce como su controlador, que es un pedazo de hardware y también de software que se encarga de manejar el dispositivo. Y acá puede haber una gran cantidad de una gran variedad. Son muy distintos. Y otra cosa que nos muestra es que en general todos estos dispositivos se conectan con el CPU mediante interrupciones, que es algo que ustedes ya el término lo conocen. Creo que las han visto un poquito, no sé si necesitan repasar un poco más el tema de interrupciones, pero lo vamos a volver a ver ahora, ¿no? Durante este tema. Entonces, ese esquema básico también nos da una pauta de que, como les dije así, acá se muestran tres ejemplos de dispositivos de entrada-salida, que lo importante es que estos ya están tan lejos, o sea, el procesador normalmente habla con la memoria y todos los demás se cuelgan o tratan de colgarse, de conectarse a este bus. Pero el tema es que acá tenemos, están dibujados tres, pero pueden ser 3, 30 o 300 dispositivos. Y todos son, en general, los dispositivos, el problema que tienen, o una característica que tienen los dispositivos de entrada-salida, es que son múltiples y son muy variados. ¿Estamos? Entonces tenemos dispositivos que realmente tienen que ver con las personas, como por ejemplo un teclado o un mouse, que, que los tiempos de cuándo funciona el teclado, cada cuánto presionamos una tecla y demás, estén relacionados con seres humanos, y otros dispositivos que no, como una placa de video, por ejemplo, que sus tiempos de funcionamiento son totalmente de procesamiento, entonces son muchísimo más rápidos. Y a la larga es que todos deben de alguna manera conectarse y funcionar de igual manera. O sea, tiene que funcionar bien el teclado, tiene que funcionar bien el mouse, tiene que funcionar bien el auricular que tengo puesto con el micrófono, tiene que funcionar bien la cámara, tiene que funcionar bien la pantalla, todo. Todos los dispositivos son muy distintos y todos tienen que funcionar bien. Entonces, esto es un gran problema de cómo conectarlos a todos y cómo manejarlos a todos, porque son tan diferentes entre sí que no hay una única manera eh, de manejar todos los dispositivos. ¿Se entiende? Porque piensen también que hay eh, impresoras también, y no sé, pueden conectar teléfonos, pueden conectar joystick, pueden conectar tantas cosas de parlantes eh, y un montón de cosas distintas. Entonces, el tema es que como son muy diferentes, tiene que haber, si los conectan a todos de la misma manera, se manejan todos, se manejasen todos de la misma manera, sería un problema y habría seguramente cuellos de botella. Entonces, la idea es ver cómo se manejan esa multiplicidad de dispositivos diferentes. De eso va a tratar el tema, tanto generalidades y después tres ejemplos. Entonces, en este tema en particular, vamos a ver aspectos globales de IO, tres ejemplos de dispositivos, y en el tema siguiente vamos a ver cómo realmente tienen que ver con las conexiones,
con cómo se conectan todos los dispositivos y demás cosas. ¿Se entiende el pantallazo? ¿Alguna pregunta? En el chat me dice Gonzalo que ya los torturaron mucho con eso deben haber sido las interrupciones. Los voy a seguir torturando, pero poquito yo, no se preocupe. Voy a hablar del sistema operativo, y de vuelta. Disculpen si me pongo muy pesado con el sistema operativo. Pero es que lo que pasa es que el sistema operativo es la interfase entre el hardware de entrada-salida y el programa de usuario que requiere una operación de entrada-salida. ¿Estamos? O sea, el programa de usuario no puede acceder directamente a un dispositivo de entrada-salida. Ustedes, si escriben un programa, no pueden manejar directamente la consola, no pueden manejar directamente el teclado. Lo tienen que hacer, o si tienen un procesador o están manejando un sistema operativo, lo hacen sí o sí a través del sistema operativo. Cuando no tienen un sistema operativo, lo hacen a mano, como lo hacían en sistemas con micro. ¿No? Ahora, ¿por qué el sistema operativo tiene que hacer eso? Y sus responsabilidades surgen de tres características que algunas las hemos comentado y siempre es bueno repasarlas y tenerlas en claro. Primero, el sistema de entrada-salida es compartido por múltiples programas. O sea, hay multiprogramación. Todos los programas que estén corriendo simultáneamente en el procesador pueden querer acceder al sistema de entrada-salida, que es único. ¿Está? Por otro lado, el sistema de entrada-salida generalmente usa interrupciones para comunicar la información de la operación de entrada-salida. Entonces eso es mejor si las maneja el sistema operativo, porque las interrupciones deben ser manejadas ya que se ejecutan en el modo supervisor. Y por otra parte, el control de bajo nivel de los dispositivos es complejo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién de complejo, me refiero a no es que sea difícil, sino que es muy variado. De vuelta, no es lo mismo un controlador de un mouse que un controlador de una placa de video, que un controlador de una cámara web. ¿Se entiende? Son todos un controlador de un auricular o de un micrófono. Son todos dispositivos muy diferentes que hacen tareas muy distintas, que tienen velocidades muy diferentes, entonces hay que manejarlos de manera muy diferente. Entonces, si ustedes tienen que ponerse a hacer los manejadores de cada uno de esos dispositivos, se vuelve una tarea compleja. ¿Estamos? Y además todos que funcionen de manera simultánea. Entonces es mejor delegarle todas esas responsabilidades al software, que se encargue el software de que es más fácil de escribir y se encarga de manejar todo eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo? El sistema operativo tiene que proveernos de protección de los recursos de entrada-salida compartidos. Similar a lo que hablábamos recién de protección de memoria virtual, ¿se acuerdan? También tiene que dar protección a los recursos de entrada-salida. Tiene que garantizar que un programa de usuario solo acceda a los recursos a los que tiene permisos. Tiene que proveer también el sistema operativo una abstracción en el uso de los dispositivos de entrada-salida. Tiene que proveer rutinas que manejen la operación de bajo nivel de los distintos dispositivos. O sea, ustedes exactamente no saben cómo está capturando los píxeles el sensor que tiene la cámara web. Simplemente lo está haciendo y está capturando la imagen. O ustedes cuando van a escribir en disco, entre paréntesis, ustedes ni siquiera saben cuándo escriben en disco, pero eventualmente si ustedes van a escribir en disco no saben exactamente en qué pedacito de disco están escribiendo, ni cómo hacen para escribir en ese pedacito. O sea, si el disco es magnético, no saben exactamente cuánto tiempo tienen que poner un imán de tal manera en tal lugar. No tienen ni idea. ¿Estamos? Directamente ustedes ponen a escribir y eventualmente saben que eso se escribe. Es una abstracción. Tiene que, como les dije recién, poder manejar
las interrupciones generadas por los dispositivos de entrada-salida. Tiene que proveer también un acceso equitativo a los recursos de entrada-salida. Todos los programas tienen que tener un buen servicio. No puede haber un programa que consuma todo el disco rígido porque les quita el acceso a los demás y hace que la computadora de Mateo se trabe. Y no es esa la idea. Y también tiene que, por supuesto, manejar, no solamente que sea equitativo, sino organizar y distribuir de alguna manera todos esos accesos para que la productividad total del sistema sea fluida y uno sienta que la computadora anda de 10, y anda por lo menos no tan lenta como, como podría andar, digamos. La idea es que uno tenga algo fluido. Entonces, todas esas son cuestiones que se supone que debe tratar de hacer el sistema operativo. Y en general, para eso el sistema operativo cuenta, como parte de sus componentes, cuenta con lo que se conoce como drivers de dispositivos. Supongo que a esta altura del partido la mayoría de ustedes está, no te familiarizado, por lo menos ha escuchado el tema de un driver, me falta un driver, necesito un driver de esto. ¿Puede ser? ¿Qué son los drivers de dispositivo? La idea es que todas las características anteriores, en general, el sistema operativo las provee, o la mayoría de ellas, incorporando pedacitos de software que sirven de interfaz con cada dispositivo específico. O sea, el sistema operativo ya trae un montón de drivers y eventualmente, si ustedes necesitan alguno otro en particular, tienen que agregárselo. Pero son pedazos de software que sirven de interfaz con cada dispositivo. Esos se conocen como drivers. Y la idea es que debería haber un driver por cada dispositivo que se pretende conectar al sistema. Por eso cuando van y se compran una nueva antena de Wi-Fi, una nueva placa de sonido, alguna cosa así, tienen que ir y ver que o instalen el driver, o fíjense si su sistema operativo tiene algún driver compatible, o instalar el driver del fabricante para que la computadora entienda qué es lo que están usando y lo pueda manejar de manera eficiente. Entonces, ¿cómo funciona más o menos una idea de un driver? El driver es el que se encarga de pasar datos desde el espacio de direcciones del programa de usuario al espacio de direcciones del sistema operativo. El driver es el que provee además las funciones específicas de manejo para que sean usadas por el sistema operativo. Y se encarga de manejar también la comunicación entre, es lo que acabo de decir, entre el sistema operativo y el dispositivo. Todo eso es lo que hace un driver, por eso son fundamentales. ¿Preguntas hasta aquí? No los estoy torturando tanto, ¿no? Más o menos, dice Matías. Ahora, yo puse recién que el driver se encarga de manejar la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo. En realidad hay tres tipos de comunicación. O sea, ahora vamos a ver que el sistema operativo debe ser capaz de comunicarse con el sistema de entrada-salida. ¿Estamos? Y al mismo tiempo evitar que los programas de usuario se comuniquen directamente con el sistema de entrada-salida. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué el sistema operativo debe evitar que los programas de usuario se comuniquen directamente con el sistema de entrada-salida? Y por Rosalba dice en el chat por seguridad. Mateo dice en el chat por protección, que a la larga es casi lo mismo. Sí, es por eso y además por todo lo que les vengo mencionando recién. O sea, hay que proveer eficiencia en el recurso compartido, un acceso equitativo, seguridad, manejo de interrupción. Por todas esas características es que lo tiene que hacer el sistema operativo y no lo tiene que hacer los programas de usuario. ¿Estamos? Entonces, esa es una pregunta medio capciosa para ver si estaban atentos a lo que dije hace 4 minutos antes.
Ahora, como les decía recién, hay tres tipos de comunicación. Por un lado, el sistema operativo tiene que ser capaz de enviar comandos al dispositivo de entrada-salida. A su vez, el dispositivo de entrada-salida tiene que ser capaz de notificar al sistema operativo cuando haya completado una operación, o eventualmente en caso de que haya un error. Y la tercera es que hay que transferir los datos entre el dispositivo de entrada-salida y la memoria principal. Para cada uno de esos tipos de comunicaciones hay algún esquema particular, algún esquema diferente, que a los tres calculo que ya lo han visto. Tenemos 10 minutitos más, por lo menos uno o dos, vamos a tratar de ver. La primera comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada-salida. Hay dos métodos que son los más usados. El primero son instrucciones especiales de entrada-salida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el ISA, como parte del conjunto de instrucciones, de la arquitectura de esas instrucciones de un procesador, hay instrucciones específicas para manejar entrada-salida. Esas instrucciones en general uno especifica, son instrucciones en las cuales les pasa como parámetros el dispositivo al que quiere manejar y qué es lo que quiere hacer, un comando que le va a enviar. Por ejemplo, una instrucción de tipo send. Entonces, esa instrucción uno le pasa un dato que va a escribir y le pasa un identificador de un disco. Entonces, escribime en el disco 1 el dato este que te estoy pasando. ¿Se entiende? Esas son algunas instrucciones que sirven solamente para acceder a entrada-salida. El identificador suele enviarse por lo que son algunas líneas de control, el comando o el dato suele enviarse por líneas de datos y eso es un método usado. No es exactamente más usado, ya vamos a ver por qué, pero se usa. El más usado, que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, es la entrada-salida mapeada en memoria. ¿Escucharon nombrar? Sí, dice Leandro. Creo que sí, dice Gonzalo. Rosalba, honesta, dice, me parece que no. ¿De qué se trata la entrada-salida mapeada en memoria? Es asignar ciertos pedazos del espacio de memoria a dispositivos de entrada-salida. Entonces, cuando uno hace un acceso a esa dirección, en realidad no hay memoria, o sea, no es un espacio de memoria real ese lugar, sino que ahí está conectado, está cableado, digamos, un dispositivo. Entonces, cuando uno hace un acceso a esa dirección de memoria, el dispositivo lo interpreta como algún tipo de comando, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, con una simple instrucción store, como la que nosotros conocemos, que graba ahí, por ejemplo, el registro 10 en una posición de memoria, se pasa un registro a una dirección de memoria. La única diferencia es que en realidad no hay memoria conectada ahí. No estamos escribiendo un dato en memoria, sino que le estamos pasando un dato a un dispositivo de entrada-salida que está mapeado en ese lugar específico de memoria. ¿Se entiende la idea? Entonces, comparemos los ambos métodos. ¿Qué tienen de bueno las instrucciones especiales? Instrucciones especiales directamente se ejecutan en modo supervisor. O sea, ya ustedes han visto que el caso de la entrada-salida mapeada en memoria es una instrucción store. Y es la misma instrucción store que venimos trabajando siempre. O sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en que uno tiene que saber a quién le está pasando ese dato, saber que ahí no hay memoria, sino que hay un dispositivo de entrada-salida. Y ese mecanismo que ustedes utilizaban con el Cortex, si no me equivoco. Ustedes tenían ciertos componentes mapeados en direcciones de memoria, ¿o no? Entonces ustedes cuando querían grabar o escribir, mandar datos a un timer, por ejemplo, ustedes lo que hacían es ponían ciertos valores en ciertos registros que estaban en cierto lugar
que era mapeado de memoria. Aquí está el timer para tal cosa. No sé si han trabajado con alguna WART o con alguna otra comunicación tipo SPI. No importa, déjenlo ahí nomás. Pero la idea es siempre lo mismo. Ustedes tienen algunos registros y escribían en los registros que estaban mapeados en memoria. Tenían una ubicación específica. ¿Está? Y utilizaban instrucciones comunes. En cambio, ahora la idea es que las instrucciones estas especiales tienen la ventaja de que directamente se ejecutan en modo supervisor. Entonces no hay que estar cambiando de modo. Sin embargo, no son muy populares. ¿Por qué no son muy populares? A algunos se le ocurre por qué puede ser muchísimo más común la entrada-salida mapeada en memoria. La solución, para que sea compatible, ¿no? La solución está en la diapositiva. Y es porque permite usar el mismo mecanismo de protección que ya implementamos en memoria virtual. O sea, al mapear la entrada-salida a memoria, todas las ventajas que tenemos de flexibilidad, relocalización, protecciones y todas las cuestiones que nos daba, ya que ya lo tenemos, digamos, por el mecanismo de memoria virtual, lo aplicamos también a entrada-salida. Entonces no hay que hacer nada más. Ya tenemos toda la protección resuelta. ¿Está? Un programa de usuario no va a poder acceder a un dispositivo de entrada-salida porque va a estar eh, manejado por el sistema operativo que maneja el mecanismo de memoria virtual. No va a haber problema o sea, cómo vamos a manejar, cómo se van a compartir los dispositivos, cómo se comparten las páginas y todo el manejo de memoria virtual. ¿Se entiende? Es el mismo mecanismo de protección que ya tenemos para memoria virtual, lo manejamos para también entrada-salida mapeada en memoria. Los programas de usuario no tienen acceso a estas direcciones. Por supuesto, siempre y cuando que tenemos un sistema operativo que implementa memoria virtual. En el caso de Cortex, ustedes no tenían, entonces se les daba igual el mapeo de memoria y si ustedes lo podían manejar y lo podían manipular a gusto y placer. ¿Preguntas? Bueno, tendríamos que ver el segundo tipo de comunicación, pero yo voy a aprovechar y diría que cortemos ahora si es que Benjamín está de acuerdo. Hemos visto bastante para terminar el tema 12 y por lo menos hemos empezado un poquito con el tema 13. Hemos visto unas cuantitas diapositivas. Ya tenemos para continuar tranquilamente la clase que viene. ¿Ninguna pregunta? Es mucha información, dice Gonzalo, pero lo importante es que por lo menos se vayan más o menos con la idea de que han entendido. Y Mateo se va con la idea de tendría que haber cursado arquitectura antes de comprar el disco. Y ya saben todos, si pueden, compren RAM. Si tienen una plata que la quieren invertir en la computadora para mejorarla, compren siempre RAM. Siempre. Bueno, voy a cortar la presentación y si no hay preguntas, me voy a despedir y recordarles que nos vemos el miércoles a la misma hora, ya saben, con el mismo canal y
es muy probable, va, no sé si es muy probable, pero ya esta semana que no tienen práctico, eh, yo siento un olorcito a quiz. No sé si el miércoles, capaz que no, pero ya vamos a ver. Yo siento ahí algo hay que hacerle a los chicos, algo hay que hacerle sufrir de alguna manera. Así que vamos a ver, Leandro dice que no siente el olfato. Bueno, yo siento un poco de dolorcito que vamos a ver si se da o no se da el miércoles. Por lo pronto me despido. Hasta luego. Repasen. Vean, repasen la clase de hoy. Lean el libro Rosalba. No me falle para el miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Chao.